Pasamos al próximo trabajo, síndrome de superposición de telangiectasia hemorrágica hereditaria, enfermedad de Redu-Osler-Weber y poliposis juvenil, serie de casos presentada por la doctora Arguiro y colaboradores. Bueno, buenos días a todos. Soy Julieta Arguero, residente de gastroenterología del Hospital Italiano de Buenos Aires. Voy a presentar una serie de casos de telangiectasia hemorrágica hereditaria y síndrome de poliposis juvenil. La telangiectasia hemorrágica hereditaria, o su sinónimo síndrome de Redu-Osler-Weber, que ahora llamaremos como HHT, se define como una displasia vascular hereditaria caracterizada por la presencia de telangiectasias cutáneo-mucosas y malformaciones vasculares en órganos internos. Es de herencia autosómica dominante, de penetrancia completa, fenotípicamente variable, con una prevalencia que va de 1 a 5.000 a 1 en 8.000 pacientes, siendo en Argentina aún desconocida. Afecta por igual a hombres y a mujeres. El 80% de los pacientes afectados presentan telangiectasias gastrointestinales. De ellos, el 25% presentan sangrados gastrointestinales evidentes. Estas lesiones tienen en particular que se localizan en el tracto gastrointestinal superior, son múltiples y afectan por lo general a personas jóvenes. Clínicamente se manifiesta, como decíamos, por la presencia de telangiectasias cutáneo-mucosas, epistaxis espontáneas y recurrentes y malformaciones arteriovenosas en órganos internos como cerebro, pulmón e hígado. Su diagnóstico, para el diagnóstico se presentan criterios clínicos conocidos como criterios de Curazao, que son 4. Estos contemplan a la epistaxis, telangiectasias, malformaciones vasculares e historia familiar de primer grado afectado. 3 criterios hacen definitivo al diagnóstico. Hoy en día contamos con la posibilidad de realizar un test genético en estos pacientes que nos ayudan todavía más a llegar a un diagnóstico definitivo. En cuanto al síndrome de poliposis juvenil, se define como múltiples pólipos juveniles que van de 50 a 200. Es un síndrome autosómico dominante de penetrancia incompleta que afecta generalmente a colon y recto, aunque también puede afectar al resto del tubo digestivo. Su prevalencia va de 1 en 100.000 a 1 en 160.000 y el 75% de los casos es familiar. Histológicamente son pólipos amartomatosos que se caracterizan por la hiperplasia del estroma, la dilatación quística de las criptas y la lámina propia aumentada. Tiene criterios diagnósticos bien definidos que, para recordarlos, el primero dice 3 a 5 pólipos juveniles en colon o recto, el segundo múltiples pólipos juveniles en cualquier sitio del tracto gastrointestinal, o cualquier número de estos pólipos con historia familiar del síndrome. Un solo criterio hace definitivo este diagnóstico. Estos pacientes tienen a lo largo de su vida una posibilidad de contraer cáncer colorectal que va del 40 al 50% y de cáncer del tracto gastrointestinal que va de un 10 a un 20%. Desde el punto de vista de la patogenia, el síndrome de poliposis juvenil es genéticamente heterogéneo y se pueden ver alterados de manera más frecuente estos 3 genes. Por otro lado, el HHT, en él se afectan comúnmente los genes que codifican para las 2 proteínas denominadas endogolina y activina 1. En la minoría de los casos se puede haber afectado también el gen SMAD4. Todos estos genes codifican para proteínas involucradas en la recepción y señalización de señales del factor de crecimiento transformante beta. Cuando se encuentra alterado el gen SMAD4, nos encontramos frente a la presencia del síndrome de superposición, que se trata de la presencia de estos pólipos en todo el tracto gastrointestinal asociado a las malformaciones arteriovenosas. Clínicamente es un espectro de los 2 síndromes en el que son más frecuentes las malformaciones arteriovenosas pulmonares. La epistaxis y las telangiectasias, que caracterizan al HHT, no siempre se encuentran presentes. La anemia es de mayor severidad por la presencia de sangrados secundarios a las lesiones vasculares. Se asocia a defectos cardíacos y, en cuanto al síndrome de poliposis juvenil, tiene mayor cantidad de pólipos gástricos, que cuando se presenta de forma aislada. El objetivo de nuestro trabajo es describir una serie de casos de este síndrome. Los pacientes fueron reclutados del registro institucional de la unidad de HHT del Hospital Italiano de Buenos Aires, que cumplían con los criterios diagnósticos de este síndrome. Vamos a describir a 5 pacientes cuya edad va de los 16 a los 60 años, todos de sexo femenino, con una edad de presentación durante la niñez y adolescencia,
Todos cumplían con los criterios de Curazao y todos se presentaron mediante epistaxis. A excepción del caso 3, todos presentaron telangiectasias gastrointestinales que, como decíamos antes, son múltiples, generalmente en el tracto gastrointestinal superior, como podemos ver en las fotos. En cuanto a la presencia de malformaciones en los órganos internos, todos tuvieron malformaciones hepáticas y o pulmonares. Aquí en estas fotos de angio-TC podemos observar donde marca la flecha las malformaciones. Y 3 de los pacientes presentaron acropaquias secundarias a la hipoxemia debido a las malformaciones arteriovenosas pulmonares. Todos presentaron hemorragia digestiva y todos tuvieron pólipos juveniles en algún sitio del tracto gastrointestinal. En cuanto al tratamiento de las lesiones gastrointestinales, a las lesiones vasculares se le realizó plasma argón y a los pólipos polipectomía. La anatomía patológica de los pólipos fueron pólipos amartomatosos y acá lo que les quiero contar es que el paciente 2, que tuvo un adenoma tubulovelloso con displasia de alto grado en estómago, tiene una relación de primer grado con el familiar 3, son madre e hija. A estos pacientes, al paciente 1 le realizamos una colectomía total con parte de resección del intestino delgado por la presencia de estos pólipos, y al caso 2 se le hizo una gastrectomía total, que son las imágenes que se ven en el margen superior. Es una imagen que ocupa gran parte del techo gástrico, multilobulada, con proyecciones digitiformes. Se tomaron múltiples biopsias y una de ellas fue la que arrojó el resultado de adenoma tubulovelloso con displasia de alto grado. La tercera foto es un pólipo colónico que fue un pólipo juvenil. La serie de fotos que se encuentran en el margen inferior corresponden a su hija, que los pólipos se asemejan endoscópicamente bastante y esto no nos generaba tranquilidad como para controlarla endoscópicamente esta paciente, dado su fuerte antecedente materno, con lo cual decidimos realizar gastrectomía total en ella también. Ambos pacientes hoy se encuentran en muy buen estado. El caso 4 y caso 5 no tuvieron requerimiento de tratamiento quirúrgico. Ninguno tuvo otras neoplasias asociadas y los estudios genéticos se realizaron en el caso 5 nada más. Aquí vemos la terapéutica con plasma argón de las lesiones vasculares y el tratamiento de las lesiones polipódias, que fueron en las sésiles y planas, resección por mucosectomía, y en las lesiones pediculadas, polipectomía convencional. Para finalizar, según los datos publicados en la bibliografía, alrededor de 1 al 3% de los pacientes con HHT tienen síndrome de poliposis juvenil, pero en el camino inverso, que es generalmente la forma más frecuente, el escenario más frecuente con el que nosotros nos vamos a encontrar, que son pacientes con pólipos, la asociación es mayor, va de un 15 a un 20%. Entonces es importante que en los pacientes con síndrome de poliposis juvenil tengamos al menos la sospecha y el conocimiento de que se pueden ver asociados, porque estos pacientes presentan complicaciones del RENDU más tempranas que las complicaciones generadas por el síndrome de poliposis juvenil. Estas complicaciones se dan generalmente por las malformaciones arteriovenosas pulmonares, que son más frecuentes en este síndrome, generando hipoxemia, poliglobulia, accidentes isquémicos transitorios, embolias sépticas que pueden llevar a la formación de abscesos cerebrales. Por otro lado, estos pacientes tienen más prevalencia de hemorragia digestiva y de lesiones avanzadas o cáncer en el tracto gastrointestinal, lo que los llevará a procedimientos invasivos y cirugías a edades más tempranas. También tiene implicancias desde el punto de vista familiar, porque vamos a tener que estudiar a todo el resto de la familia. Igualmente, se necesitan más estudios para conocer mejor el espectro de esta entidad y para poder protocolizar el seguimiento de estos pacientes. Muchas gracias. Abrimos las preguntas. ¿Alguna pregunta del auditorio? Una sola. En los registros de ustedes de RENDU Weber, ¿cuántos registros tienen en su servicio? Alrededor de 160, 170 pacientes actualmente. Que coincide con ese 3% que ustedes hallaron de pólipos, ¿no? Sí. Bueno, eso quería saber. Sí, al fondo allá. Vino negativo el SMAD, la endogolina y el ALK1. El SMAD no se realizó, pero como se entiende que puede llegar a ser positivo, dado los antecedentes de la presencia de poliposis. Perfecto. Bueno, muchas
Muchas ¿Se gracias. hace, doctora. ¿se hace en el italiano el SMAT? No. ¿Sabes? No. Si se hace el test genético en el italiano del No, SMAT no. 4. No. Endobolina y ALK1 sí, SMAT no. Muchas gracias, doctora. Gracias.